Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
Dios les bendiga, hermanos y amigos que están viendo este video a través de la red de internet. Un gusto presentarme, mi nombre es Karen Querales, soy del Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo me ha permitido estar aquí para dar testimonio de mi Dios Todopoderoso. Sabemos que Él es el único que puede cambiar la naturaleza del ser humano, porque en la Biblia dice en el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y Él es el único que lo puede hacer. De la naturaleza pecaminosa, Él hará una naturaleza santa. Así quiero darles testimonio de mi vida como Él pudo hacer algo en mí, cómo se me encendió la luz. Recuerdo que desde pequeña tenía enseñanzas cristianas, mi mamá me impartía el poco conocimiento que ella tenía. Me cuenta ella que cuando ella tenía 9 años, mi abuela tuvo un accidente en la cual ella muere y quedan mi mamá huérfana de 9 años junto a sus hermanos. Después de esto, mi abuelo toma la decisión de irse de ese lugar, se mudan a este nuevo lugar y llegan y conocen a la que era la mamá de mi pastor. Ella hoy en día está en gloria. Ella fue un vaso que el Señor usó, ¿verdad?, para inculcar esa fe en cada uno de mis tíos y de mi mamá, y fue un vaso muy importante, de verdad. Ella trató de enseñarle los valores cristianos y mi mamá de esta manera la inculcaba en mí. Fui creciendo, fui entrando en la etapa de la adolescencia, el mundo comienza a ofrecerme cosas bonitas, cosas atractivas, y bueno, comienzo a ver y a acercarme a esas cosas del mundo. Conozco amistades, conozco fiestas, cosas malas pues que el mundo presenta, pero siempre supe que el Señor estuvo allí presente en mi vida. Estaba el mundo ofreciendo cosas malas, pero también estaba el Señor allí en el corazón. Había un temor en mí. Recuerdo que el Señor siempre se manifestaba cuando yo le clamaba en los estudios. Recuerdo también que en una fiesta que yo estaba, era muy tarde y teníamos que irnos, yo andaba junto a 2 primas, entonces recuerdo que teníamos que irnos para la casa de mi tía y no hallábamos cómo irnos. Teníamos que pasar una avenida, eso estaba muy solo, y viene un carro y le pedimos que nos lleve. Él nos lleva, pero a mitad de camino él nos dice que no va al destino a donde nosotros vamos. Nosotros tomamos la decisión de bajarnos, pero cuando nos bajamos estamos en una zona muy peligrosa. Recuerdo ese día que era muy tarde ya, y cuando estábamos allí en esa zona peligrosa venían unos hombres, y los hombres venían corriendo en dirección hacia donde nosotros estábamos. Yo entré en desesperación y empecé a clamarle al Señor, y empecé a pedirle al Señor que por favor nos enviara a alguien y que nos ayudara. Va pasando un 350, recuerdo yo, y el 350 se para, y el muchacho que va manejando nos dice que él se para porque él nos confunde a una de nosotras con una amiga de él. Él nos monta y nos lleva. Claro, yo ahí veo la mano del Señor que está extendiéndose sobre mí una vez más, y así como esta, muchas otras situaciones en las que me pude haber encontrado. Siempre supe que el Señor estaba allí para mí en situaciones adversas. Cuando tenía 15 años, mi mamá toma decisión por el Señor, y de allí ella nos comienza a invitar para la iglesia. Yo la acompañaba ella los domingos, escuchaba el culto, y cada vez el Señor lidiaba más conmigo. Hasta que un día, era un domingo en la mañana, recuerdo, y el Señor estaba ministrando su palabra, y yo sentía que el Señor me estaba hablando directamente a mí, y el Señor empieza a llamar, y yo no aguanté más. Yo sentía que ya el Señor estaba trabajando particularmente conmigo, y me recuerdo que estaba mi mamá al lado mío, y yo la miro y dije, ya, este es el día, el Señor está llamándome. Y recuerdo que me paro y fui al altar
y tomé esa decisión. Fue la decisión más hermosa y más importante en mi vida. Para concluir con este testimonio, les quiero invitar, amigo y amiga que me escucha, que quizá no ha conocido a ese Dios grande llamado Jesucristo, para que le rinda su vida a Él y se entregue en cuerpo, espíritu y alma, para que Él pueda hacer ese cambio absoluto en su vida y pueda saber y entender los propósitos y planes que Él tiene para usted. De esta manera yo me despido de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, agradecidos porque el Señor nos permite, porque es su voluntad, salir a través de esta señal por el canal del Tabernáculo Ebenezer, por la confianza que nos ha brindado nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, para poder compartir con ustedes lo que el Señor revela y pone en nuestros corazones, que corre en armonía con la palabra, porque hay una responsabilidad al pararse aquí, que es expresar, porque esa es la visión que el Señor ha mostrado, expresar lo que Dios quiere que el pueblo oiga. Es un compromiso con el Señor y con el ministerio, el cual Dios ha constituido. Hay una responsabilidad de que la palabra que se traiga debe ser confirmada por el Espíritu. Cada instrumento que se ha parado aquí en las diferentes grabaciones y en el púlpito, estamos llamados siempre a experimentar la guianza y la revelación del Espíritu Santo con relación a su pueblo. El ministerio quíntuple, los que ayudan, están llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a su pueblo, al pueblo del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque edificación no es solamente sentirse bien, es una construcción. Se está edificando, si se tiene que tumbar algo se tumba, si se tiene que acomodar algo se acomoda, si se tiene que edificar y sobreedificar se hace, se añaden materiales, se añaden los elementos que el edificio necesita. Es una construcción. No hay nada más delicado que el trabajo de construcción, porque si van a construir un edificio, en ese edificio van a vivir familias, y las familias van a depender que esa construcción esté bien, valga la redundancia, construida, bien edificada, bien diseñada, con los mejores materiales, obedeciendo los estándares que ya los que trabajan en ese tipo de construcciones saben lo que se tiene que hacer, porque si son edificios de 10 pisos, estamos hablando de que no es solamente construir un edificio, sino que se va a poner a familias a vivir allí, a hombres y mujeres y niños. Y las vidas de ellos dependen que esos constructores, esos ingenieros, esos que trabajan allí hagan bien su trabajo, porque puede costarle la vida a ellos si construyen mal. Se ha sabido de muchos casos de edificios que se han derrumbado porque los fundamentos con los cuales se hizo no se hizo conforme a lo que establecen las normas de construcción de edificaciones. Toman en cuenta el terreno, toman en cuenta el viento. Si es un lugar donde sopla mucho viento, esos detalles deben ser considerados. Cada material, cada elemento debe ser
muy bien examinado. ¿Para qué? Porque hay vidas que estarán viviendo en esos edificios y las vidas de esas personas están en manos de esos constructores. Es una gran responsabilidad. Por eso, así el ministerio quíntuple le es confiado construir el edificio de Cristo, en donde Dios está edificando una estatura en cada corazón de cada hombre. Y si uno de esos siervos pretende introducir su propio material, la vida de ese hombre o de esa mujer que le crea a él está en peligro, está en juego, porque cuando venga la hora de la prueba, ese material, si no fue hecho para resistir los embates de los vientos y de los temblores que vendrán, entonces ese edificio se va a caer. Son constructores y es una responsabilidad de los ministerios estar completamente seguros que el material, el alimento, la palabra que predican es conforme a la voluntad del Señor. Deben estar completamente seguros, no basarse en sus habilidades, en sus capacidades intelectuales, en sus amplios conocimientos que tienen de la Biblia o de los folletos del mensaje. Vuelvo y repito, eso tiene su lugar. El que usted esté lleno del conocimiento del mensaje de la hora o del conocimiento de la Biblia no es condenable si lo rinde al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome eso y lo coloque en su lugar correcto, en el tiempo correcto, en la sazón correcta. Porque cada escritura y cada cita del profeta tiene su correcto encaje en la estructura y en la economía de Dios, en el lidiar de Dios, en la manera en que Dios va edificando a un pueblo. Un constructor debe ser sensible, un constructor de Dios debe ser sensible a la guianza del gran arquitecto de Dios, al gran ingeniero, el que estableció los planos, y él es el que dice, necesitan esto, necesitan esto, necesitan esto, necesitan esto. Imagínense en una construcción natural que lleguen los colaboradores. Yo no estoy de acuerdo. Y siendo el ingeniero que él tiene el diseño, él tiene los planos, él tiene cómo en su mente y en sus planos el edificio que está construyendo. El Señor Jesucristo hace edificios que permanecen para siempre. Un ejemplo claro, hablando de lo natural, y nosotros lo sabemos por el mensaje. El hermano Branham dice que la segunda Biblia son las pirámides y fueron construidas por Enoc como un tipo de esa estatura del hombre perfecto, porque ha venido el diluvio, han venido temblores, han venido diferentes cambios en el planeta y han pasado casi 4000 años. Y todo lo que el hombre ha construido durante esos 4000 años, escuchen, se ha caído, se ha derrumbado. Pero las pirámides no. Las pirámides han permanecido como un tipo de lo que Dios construye. Lo que Dios construye, lo que se hace en la voluntad de Dios, eso va a permanecer para siempre, así el mundo señale, condene y cuestione. Eso no va a impedir en lo absoluto
que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones y que los lleve a una estatura perfecta. Se necesita que Dios consiga sus instrumentos que estén dispuestos a renunciar a su manera de pensar, que estén dispuestos a renunciar a sus propios proyectos personales, sus propias visiones humanas. Uno de los grandes problemas del Señor en este tiempo es que le ha costado encontrar hombres que se rindan completamente en sus manos para que sean solo instrumentos de Cristo y que solamente se ajusten al plan de Dios, se ajusten al plano de Dios, a la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Nosotros decimos, y todas las iglesias dicen, que hacen lo que a Dios le agrada. Pero cuando vemos lo que dice la Escritura, lo que Dios habló, cuando Dios levantó a su siervo, el hermano Branham, con un plano absolutamente preciso, que es el mensaje de la hora, vemos y comparamos con los planos perfectos que el Señor nos ha dado, las diferentes estructuras que existen de iglesias así llamadas cristianas. Y no solamente eso, el plano también ilustra la condición de la sociedad. ¿Cómo está construida la sociedad? Lo vemos en la Biblia, porque recuerden, el mensaje y la Biblia es lo mismo. No separe una cosa de la otra. No cometa ese error. El plano, el mensaje de la hora es la palabra revelada. Por eso, la Biblia es el plano por excelencia y su revelación a través de su siervo el profeta trae un diagnóstico de todas las estructuras que nos rodean a nivel espiritual. El plano de la revelación nos muestra claramente las construcciones individuales de hombres y mujeres que el pecado ha moldeado. Uno ve el pecado moldeando hombres y mujeres. Lo vemos con nuestros ojos espirituales. El plano advierte que no construyamos de esa manera y nos dice los materiales que no debemos usar, sino los materiales que debemos usar. Vemos cómo las características o esos materiales endebles que las iglesias han tomado, lo vemos manifestarse y comprendemos porque hay individuos, tanto cristianos como no cristianos, vemos iglesias, vemos religiones y vemos países y sociedades que se comportan de cierta manera. Todo está en la Biblia. La Biblia es el plano de Dios que diagnostica la condición espiritual del mundo hoy. Y no solamente eso, el Espíritu Santo, tomando el plano de Dios hoy, también diagnostica la condición de las iglesias así llamadas del mensaje. Hoy, porque el Espíritu Santo sigue moviéndose en medio de su pueblo. Pero el Espíritu Santo diagnostica, revela, muestra, expone la condición de individuos, de ministerios y de iglesias del mensaje. Y el Espíritu
llevando la continuidad de lo que el Señor ha estado mostrándonos del por qué muchos no reciben el Espíritu Santo, el Espíritu ha diagnosticado que muchos corazones quieren hacer su propia voluntad en nombre de Cristo, en nombre de la palabra, en nombre del mensaje. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo ha diagnosticado que muchos hombres e iglesias están haciendo su propia voluntad en nombre de Cristo. Ahora, allí hay un elemento que no cuadra. Ese elemento no cuadra, porque yo no puedo hacer mi voluntad en nombre de Cristo. No, mi voluntad debe ser la voluntad de Cristo. Lo que yo hable debe ser el Espíritu Santo hablando y revelando, no lo que yo me imagine que es, o lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Lo que yo haga debe ser lo que Cristo haría en mi lugar. Y usted, quien me escucha en esta hora, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo lo va a llevar en palabras y en hechos, en actitudes, lo va a llevar siempre a la palabra. Lo va a llevar siempre a la palabra. Y al llevarlo a la palabra, escuchen, que el Señor permita que eso se entienda. No es un concepto abstracto, porque a veces cuando uno ha escuchado expresiones de hombres y de hermanos y de hermanas, yo estoy parado en la palabra, uno dice, amén, hermano, eso es bueno que usted esté parado en la palabra, pero usted sabe lo que significa lo que usted está diciendo. Pararse en la palabra es hacer la voluntad perfecta del Señor. La experiencia del cristiano, el crecimiento del cristiano se basa en hacer la voluntad perfecta del Señor. El Señor nos va a llevar a la experiencia de Cristo, a reflejar el amor de Cristo. Nos va a llevar a reflejar el poder de Cristo. Y nos va a llevar a actuar y hacer como Cristo lo haría. Ahora, no es un concepto religioso, porque el espíritu religioso se ha introducido en las iglesias haciendo creer que es la voluntad de Dios y que Cristo haría eso. Por eso es que es tan importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si usted no recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted va a recibir un espíritu religioso. Usted va a recibir un espíritu anticristo. Hermano, ¿y cómo es eso, hermano? ¿Cómo que va a recibir un espíritu anticristo? Un espíritu antipalabra, que no hará la voluntad del Señor, que no querrá hacer la voluntad del Señor. Estamos hablando de un diagnóstico del Espíritu Santo. Todo aquel que en esta hora está escuchando, el examen es personal. Señor, ¿será que yo me he estado comportando como un religioso o como una religiosa sin buscar el Espíritu Santo y sin buscar hacer tu voluntad perfecta? Porque la experiencia del cristiano se basa en que hagamos la voluntad perfecta del Señor en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas.
Nuestra manera de predicar debe ser conforme a la palabra, conforme a la voluntad perfecta del Señor. Nuestra familia debe ser una familia que sea levantada conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra, como Dios lo haría si estuviera en carne. Cuando usted esté en un proyecto matrimonial, ese proyecto debe desarrollarse conforme a la voluntad del Señor. Primero, si esa hermanita o ese hermanito es el que Dios ha elegido, porque esa elección la hace el Señor, no la hace el hombre. ¿Sabe usted eso? Porque allí es donde se cumple esa escritura, lo que Dios unió. Pero si es usted el que elige, entonces no es Dios, es usted. Y todo lo que el hombre une, cualquier cosa lo puede separar. Pero lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. Por eso, si queremos que nuestra experiencia matrimonial sea agradable ante el Señor, debemos dejar que Él elija y no nosotros. Ese es el secreto. Y allí haremos la voluntad perfecta del Señor. Si vamos a levantar una obra, fíjense por dónde el Espíritu va llevando. Este es un diagnóstico, porque muchos no reciben el Espíritu Santo, porque no hay una preocupación por hacer la voluntad perfecta del Señor, sino que los planes se desarrollan de acuerdo a mi manera de pensar o como me enseñaron a mí. Si usted va a levantar una obra, usted debe hacerlo conforme a la voluntad del Señor. No divida iglesias. No. Hay campos fértiles y vírgenes en donde la palabra no ha sido llevada. Este mensaje no ha sido llevado. Pero si nosotros nos rendimos y somos sinceros, el Espíritu va a decir, es por allá. Yo quiero que, porque usted puede orar, Señor, ¿dónde está tu simiente? Y si usted es sincero de corazón, el Señor le va a decir, es por allá. Señor, pero ese campo sí es duro. Allí está mi simiente. Es mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Pablo experimentó eso. Pablo tenía un deseo ferviente de honrar a Cristo, hacer su voluntad. Y se rindió tanto, como dice el hermano Branham, lo envió a un pueblo al cual él despreciaba, menospreciaba a los gentiles. Y terminó siendo el apóstol de los gentiles. Les aseguro que en su mente a Saulo de Tarso jamás se le pasó por la mente, voy a levantar iglesias entre los gentiles para que ellos conozcan a Cristo. No, él experimentó, como dice Romanos 12, él entregó cuerpo, alma y espíritu y lo colocó en el altar de comunión de Cristo en sinceridad. Como hablamos en las semanas pasadas, bajo inspiración, él unió su corazón con lo que hablaba. Él quería realmente hacer lo correcto. Y el Señor le dijo, bueno, es por aquí. Y él obedeció. Y veía cómo habían creyentes y más creyentes y más creyentes, pero la mayoría eran gentiles. Y él, como conocedor de la palabra, él sabía que el que a Cristo viene, Cristo no lo echa fuera. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Pablo experimentó la voluntad, pero que si él hubiera dicho, Señor, pero tú sabes que entre los israelitas, el más intelectual y con más conocimiento de la Biblia era yo. Yo fui instruido por Gamaliel, yo tengo credenciales para poderle tapar la boca a cualquiera de ellos. Pudo haber alegado eso,
Es más, escuchen esto, ojalá entiendan y le den el balance correcto. Escuchen bien esto. Saulo de Tarso era más educado y sabía más de la Biblia que los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran hombres pescadores, sin letras. El hermano Branham decía, no sabían ni firmar un recibo. Pero Saulo de Tarso, Pablo no, era un hombre instruido e inteligente, formado para ser un líder espiritual en Israel. Y él tendría, si ese hubiera sido su pensamiento, después de su experiencia con Cristo, Señor, yo quiero ser el gran líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, porque los judíos son los que tienen la verdad. Y yo voy a montar mi sede, porque yo les voy a probar a los 12 que yo sé más que ellos. No, así no funciona. En la voluntad perfecta del Señor, Dios posiciona a sus hombres y también a sus mujeres en el cuerpo. La voluntad perfecta del Señor es que cada uno de nosotros ocupe su lugar perfecto en el cuerpo. Uña, dedos, ojos, nariz, boca, oreja, lengua. Cada elemento en su lugar es perfecto. Es la voluntad perfecta del Señor. Y en la voluntad perfecta, su trabajo será perfecto. Por eso es tan importante que el creyente experimente eso, la voluntad perfecta. Damos gracias al Señor que Pablo no pensaba así como muchos hoy día piensan así, que reclaman derechos porque saben mucho o porque tienen muchos años. No, Dios es el que posiciona al hombre. Y Saulo de Tarso, Pablo, al final su lugar estaba fuera, sino entre los gentiles. Y fue tal, fíjense, el plan de Dios, que él rindió todo. El mismo Pablo lo dijo, todo lo tuve por estiércol para ganar a Cristo. Sus proyectos, ojo, no la enseñanza de la palabra que él pudo haber recibido, porque con la revelación del Espíritu él aprendió a separar los huesitos farisaicos con la carnita verdadera. Porque recuerde que toda iglesia tiene su parte verdadera y su parte falsa. Examinadlo todo, por eso él dijo eso, retener lo bueno. Lo que era conforme a la palabra, Pablo lo mantuvo. Pero sus proyectos personales, sus costumbres farisaicas, todo lo tuvo por estiércol y él quiso hacer la voluntad perfecta del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Que fue tal la rendición de Pablo a la voluntad del Señor que Dios lo constituyó el apóstol de los gentiles. Lo constituyó el primer mensajero de la iglesia gentil. Y lo constituyó el molde, el patrón de cada mensajero que vino después, incluyendo el hermano Branham. Todos tenían que sus ministerios ser parecidos al de Pablo. Ahora, hubiera sido así si Pablo hubiera decidido hacer las cosas a la manera de Saulo de Tarso o a la manera de Pablo. El grupo de Pablo, Dios no hubiera respaldado eso.
El secreto de Pablo fue que él rindió cuerpo, alma y espíritu al Espíritu Santo para que pudiera alcanzar la estatura del hombre perfecto y hacer la voluntad del Señor. Solo así pudo experimentar, así dice Romanos 12. Amados, yo deseo, como dice la Escritura, fíjense, estamos hablando de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no conforméis a este siglo. Este siglo tiene sus maneras y sus modos de pensar. No piensen como el mundo. No piensen en grandezas como el mundo. No se conformen al mundo. Más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entiendan cómo lo ve Cristo. ¿Cómo es que Cristo quiere que usted lo haga? Pablo lo había experimentado. Su entendimiento fue renovado. ¿Para qué? Para que allí puedan experimentar. Allí es cuando van a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Ese es el secreto. Pero para fundamentar, vamos a volver a tocar esa escritura, pero vamos a traer un fundamento en esta hora. Y les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer unos cuantos versículos, que el Señor nos ayude. Fíjense, versículo del 24 en adelante. Capítulo 6 de Juan, del versículo 24 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióle Jesús: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os hartasteis. El Señor discerniendo los corazones, porque no podían llegar a Cristo con otro fundamento, sino en el correcto. Entiéndanse estas palabras. Fíjense. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales que mostraban cuál iba a ser la voluntad de Dios, hacia dónde Dios quería que Israel fuera. Ellos iban era por otra cosa, mas sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Fíjense, ahora miren la reacción. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? La expresión suena muy bien. Escuchen. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, su voluntad perfecta. Él trae un mensaje, que es su voluntad. Versículo 30. Dijéronle entonces, le replicaron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Imagínense, acababa de multiplicarle los panes y todavía preguntaban.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La cosa de ellos giraba era por la comida, por lo natural. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Estas expresiones de los israelitas son naturales. Recuerden, ellos están creyendo que es un pan parecido al maná. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, me vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, escuchen, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Remacha que Él viene a hacer solo la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que el Señor añada su bendición sobre esta preciosa palabra, que el Señor pueda ayudarnos a todos a entender la importancia. Escuchen la expresión para que puedan entenderla y balancearla en su corazón, porque está relacionado al tema del por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Tenemos de corazón, estar dispuestos a buscar la voluntad perfecta del Señor y obedecerla. Cuando en nuestros corazones esté el deseo genuino de hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas, allí vendrá Dios a manifestarse a nosotros. Les invito a orar y a poner este servicio en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, cuando nos permites compartir de esta palabra con tu pueblo, quien escucha en esta hora. Que el entendimiento sea abierto a todo aquel que escucha en esta hora. Que el Espíritu Santo nos hable a todos, que nos revele a todos tu voluntad. Porque en tu voluntad está la vida, así dice la Escritura. En tu voluntad está la revelación, el compañerismo, el derramar de tu Espíritu Santo y dar vida eterna. Lo acabamos de leer. Eso no ha cambiado ni cambiará, porque tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero es el hombre que insiste en hacer las cosas a su manera, el que has puesto una traba a tu espíritu para que obre. Quita de nosotros toda voluntad propia, todo pensamiento, toda idea, todo rencor, toda amargura de los corazones que impide que tu espíritu llegue a nuestra alma y en la paz nos lleve a hacer siempre tu voluntad. Porque cuando un individuo, un ministro, una iglesia hacen tu voluntad, tu espíritu se manifiesta y hace maravillas. Tu presencia se manifiesta de una manera especial en esos individuos, en esos ministerios, en esas iglesias. Yo deseo más de tu presencia, pero sé también que debo rendirme más
porque en la medida en que vacíe de lo mío y dé lugar a lo tuyo, entonces haré más y más tu voluntad. Señor, bendice a tu pueblo en esta hora y que esta palabra pueda ser revelada a los corazones. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Tomo control y dominio por la palabra de este servicio para que llegue a los corazones y traiga la edificación de la palabra y liberación para las almas. Que así sea. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden, ¿por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Debe haber, eso está relacionado a lo que se habló del corazón y de la mente. Eso tiene que estar unido. No puede ser que usted diga una cosa, pero en su corazón desee otra. Así no sirve. Para Dios no sirve. Porque si en su corazón hay algo y usted no renuncia a eso, entonces eso pudiera causarle daño a usted si no es la voluntad del Señor. Todo deseo, todo proyecto debe ser rendido en el altar de Cristo, en oración y en rendición, que es lo más difícil, que ha sido lo más difícil que el hombre ha hecho, rendir algo de su pensamiento, de su deseo, de sus proyectos. Cuán difícil ha sido para Dios encontrar individuos que en sus proyectos personales lo pongan a Él de primero, para que Dios tome la preeminencia completa de sus corazones. Cuán difícil ha sido para Cristo encontrar familias en donde Jesús sea el centro, en donde se tome en cuenta la palabra en todas las cosas, en amor, el Espíritu inspirando, buscando crear un ambiente espiritual siempre en el hogar, hablando siempre de lo correcto, hablando de Cristo, de su palabra, de sus maravillas, porque el ambiente hay que crearlo. Pero cuán difícil ha sido para Dios encontrar familias que estén dispuestas a hacer su voluntad, porque esa es su voluntad, en donde el Espíritu pueda moverse en esa familia e influyan en los que los ven. Cuán difícil ha sido para Dios encontrar ministerios, ministros que estén dispuestos a hacer su voluntad y no sus ideas intelectuales o sus ambiciones personales o sus proyectos personales. Como se dijo hace un momento, son proyectos personales en nombre de Cristo. Y bajo esa cubierta, muchos hacen cosas. Es como esta escritura, que es muy conocida por muchos, Mateo 7, 21, la cual dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o sea, recibirá el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que el tema está relacionado? No todo el que dice Señor, Señor, recibirá el Espíritu Santo. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué importante es eso. Es más importante de lo que se imagina. Que en nuestros corazones esté un genuino deseo de hacer lo que al Señor le agrada. Hay en este tiempo en que estamos viviendo, Dios está haciendo un llamado a la oración. Dios está haciendo un llamado a buscar el Espíritu Santo. Pero muchas iglesias ya han establecido sus patrones religiosos conformistas. Lo hacen de cierta manera, pero no es a la manera de usted
sino a la manera que Dios ya ha provisto hacer. Dios ya ha establecido una manera, la manera en que Él siempre lo ha hecho. Nosotros no podemos cambiar el molde, no podemos cambiar el plano. El plano tiene miles de años probando que es cierto. Y esta generación no puede cambiarla. Al contrario, debemos cumplirla si queremos la bendición del Señor. Porque como dice la Escritura, aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, como dijo aquel joven, a él oye. Eso lo sabía Israel. Que el secreto para que Dios oiga una oración es que oremos su oración, que hagamos la voluntad del Señor. Ese es el secreto para que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Sabía usted eso? La voluntad del Señor está directamente conectada con la posición del hombre en el cuerpo místico del Señor Jesucristo y de la obra que Dios hará en medio de la iglesia. Los instrumentos, los llamados por Dios, debemos ser canales. Estamos llamados a ser canales para que la voluntad perfecta del Señor fluya en medio de la iglesia. Eso sí sería un problema, o es un problema, que el Señor derrame su lluvia de la voluntad del Señor a su pueblo, pero encuentre los canales obstruidos. Así pensamos aquí. Esta es nuestra manera de ser. Entonces, Dios no puede fluir con su palabra, con su Espíritu Santo, porque no todo el que dice Señor, Señor, recibirá el Espíritu Santo, entrará en el reino de los cielos. A ese reino solo se entra por el bautismo del Espíritu Santo, sino que, como leímos ahorita, el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor lo remacha. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No quisieron hacer mi voluntad, quisieron utilizar mis dones, mi palabra, mi mensaje, para hacerse un nombre de ustedes y no para glorificar mi nombre. Yo quiero vaciarme en medio de mi pueblo, pero ustedes me lo han impedido. Hermano, ¿qué reclamo? Recuerden el diagnóstico del Espíritu Santo para esta edad. Hay una novia, pero esa novia, esa expresión de perder el paso, implica muchas cosas. Implica no mirar al frente hacia la voluntad del Señor, sino mirar a los lados. ¿Qué me ofrecerá el mundo? El mundo me ofrece esto, el mundo me ofrece esto. Y ya la voluntad del Señor no parece tan interesante como antes. Antes eran unos fanáticos, ahora no. Ahora tenemos mucho conocimiento. He escuchado mucho esas expresiones. Hermano, fíjense esto. Antes esa expresión se dijo, y lo vuelvo a repetir, la generación de hace 50 años conocía menos, pero oraba más. Estaban más dispuestas a hacer la voluntad del Señor, porque no conocían nada y querían la guianza del Espíritu. Pero hoy tenemos mucho conocimiento, pero hay más orgullo en los corazones, porque queremos hacer las cosas
a nuestra manera de pensar y desarrollamos esos proyectos sin tomar en cuenta al Señor. No el Espíritu canalizando todo, trayendo todo a una bendición, trayendo todo para que el Señor sea glorificado. Hoy en día, muchos corazones se han endurecido por la maldad que hay en el mundo. Cuídese, hermano y hermana. Esa escritura se ha dicho varias veces. Es una advertencia del Espíritu en esta hora. Porque la maldad se va a multiplicar, el corazón de muchos se va a endurecer. Un corazón duro hará la voluntad del Señor. Un corazón frío hará la voluntad del Señor. Un corazón lleno de raíz de amargura hará la voluntad del Señor. Nunca. No se engañe. Mas el que perseverare hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En hacer la voluntad del Señor. En hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el que va a ser salvado y, como dice la Escritura, ser tomado digno de escapar de las cosas que vendrán en el mundo. Solo aquel que hace la voluntad del Señor. Pero recuerden, si usted no rinde cuerpo, alma y espíritu, no podrá hacer la voluntad del Señor. No la podrá experimentar porque es una experiencia. El Señor Jesús intentó decirle eso a los discípulos que lo seguían porque eran sus discípulos. Ojo, no eran extraños, eran sus discípulos. Porque si usted lee el capítulo 6 más adelante, ya muchos discípulos ya no querían andar con él, dice la Escritura. Ya algunos ya no querían andar con él. ¿Por qué? Porque en sus corazones querían utilizar al Señor, pero para su propio provecho personal. No, así no sirve. Si queremos la bendición del Señor en nuestras vidas, si queremos crecer espiritualmente en nuestros corazones, si queremos que el Espíritu edifique una estatura de perfección y vencer en el amor divino, debemos rendir cuerpo, alma y espíritu para que el Espíritu Santo nos guíe a su voluntad perfecta. Porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a la amargura. No. El Espíritu Santo no nos va a guiar al rencor. No. El Espíritu Santo no nos va a guiar a la religión. No. El Espíritu Santo no guía a nadie a la mentira. Es una experiencia. Usted debe experimentarlo. Yo debo experimentarlo para comprobar la buena voluntad del Señor. El ser humano, y en esta sociedad más todavía, se le estimula para que desarrolle sus propios proyectos personales. No estoy en contra de sus proyectos matrimoniales, profesionales, académicos, en lo más mínimo. Pero todos sus proyectos, tanto personales, matrimoniales, académicos, profesionales, usted de corazón ha rendido cuerpo, alma y espíritu al Señor para saber si esos proyectos al Señor le agradan. Es lo que el Señor querría que usted hiciera. Esa es una experiencia. Y cuando en su corazón, y ese es el punto de lo que estoy tratando de traer con la ayuda del Espíritu Santo,
Cuando en su corazón usted es humilde y usted se humilla y se rinde a la voluntad del Señor, entonces el Señor se manifiesta a usted y cada paso que usted dé será Jesucristo. Cada palabra que usted hable será Jesucristo. Cada acción será Jesucristo. Eso no es un concepto abstracto. Debe ser una experiencia. Todo parte de la condición del corazón. Todo parte de una condición de humildad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a rendirnos en nuestra manera de pensar, rendirlo y hacer la voluntad del Señor? Dios quiere hoy en día que nosotros hagamos ciertas cosas. La iglesia del Señor. Pero usted ve y hay proyectos e ideas establecidos. ¿Con cuántos el Señor podrá contar para una rendición total en oración? Porque recuerden, todo lo que el Señor va a hacer se basa en la oración. La voluntad del Señor parte de una oración. ¿Qué hicieron los discípulos en el aposento alto? Orando. ¿Qué hicieron aquellos hombres en la calle Azusa? ¿Cómo bajó el movimiento de la calle Azusa? Estaban orando. El gran avivamiento de Gales. ¿Cómo bajó el gran avivamiento de Gales? Un pueblo orando. ¿Y sabía usted que también la historia de esta iglesia comenzó así? Una vez le dijo a un hermano, esta iglesia fue fundada en 1954. Y esa persona se burló y dijo, hermano, esta iglesia la formaron muchos años después. No, nació cuando los hermanos, incluyendo el hermano Galdona, estaban orando por el Espíritu Santo. Allí nació la iglesia. Cuando recibieron el Espíritu Santo, formaron parte de la iglesia de Cristo. Este ministerio nació cuando recibieron el Espíritu Santo, no antes. El hermano Branham lo dice, la iglesia primitiva comenzó en el día de Pentecostés, aunque ellos ya se reunían. ¿Se dan cuenta? La voluntad del Señor comienza cuando un pueblo en oración se alinea a querer y a buscar la voluntad perfecta del Señor. Cuando un pueblo se humilla y rinde todos sus derechos en el altar y están dispuestos a buscar el Espíritu Santo, cueste lo que cueste, entonces allí el Señor oirá desde los cielos, se cumplirá. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y se humillaren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces allí yo oiré desde los cielos. O sea, están haciendo mi voluntad. ¿Se dan cuenta? El que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y si usted tiene temor de Dios y está dispuesto, Señor, yo tengo muchos proyectos en mi vida, pero yo los quiero rendir todos, porque yo quiero esa perla de gran precio, yo quiero el Espíritu Santo. Nada es más importante que el Espíritu Santo. Nada puede ser más importante en mi vida que hacer siempre tu voluntad en todos los aspectos de mi vida. Todos, sin sacar ninguno. Cuando nosotros
lleguemos a esa condición, entonces dice la Escritura, el Señor nos oye, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su iglesia, su tierra. El Señor bajará, se manifestará y avivará los corazones por medio del Espíritu Santo. Aquel corazón apático será avivado porque Él es simiente de Dios y va a buscar el arrepentimiento y va a buscar el querer arreglar. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero ¿cuántos están dispuestos a orar para que el Señor se manifieste en medio de su pueblo? ¿Cuántos están dispuestos en donde quiera que llegue esta señal de levantar la bandera del Evangelio en su voluntad perfecta? No solamente llevar la letra por todos lados o colocar una cinta, eso está bien. Me refiero a tener sensibilidad de Dios, oír a Dios hablando en este tiempo. Señor, ¿qué deseas tú? ¿Qué deseas que haga, Señor? Y el Señor nos muestre y nos revele cada día más la oración, el altar, el Espíritu Santo. Hay que buscar, pedir más del Espíritu Santo, que ese poder baje a la iglesia. Porque si no baja, la condición de las iglesias cada día será más fría. Y la condición de los individuos cada día será más fría, más humana. Habrán más gente atada. Y la iglesia no tendrá el poder para desatarlo, pero Dios sí. Y debemos pedir la ayuda del Señor para que el Señor se manifieste y rompa esas cadenas que oprimen al pueblo del Señor. ¿Estará usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor? La voluntad del Señor debe ser lo más importante en su vida y en mi vida. Que el Señor nos ayude a profundizar sobre esto. Pero medítelo en esta hora. ¿Estaré yo dispuesto a rendir cuerpo, alma y espíritu para hacer tu voluntad? Ese es el gran secreto de los grandes hombres de Dios. Lo que alcanzaron, como dijo el hermano Branham, fue a lo que me rendí. ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos ayude. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Esta palabra ha sido hablada, tu voluntad perfecta ha sido expresada. Esta palabra yo sé que no volverá a ti vacía, sino que será vivificada a los corazones y debe producir una humillación, un reconocimiento ante ti, Señor, porque tú los estás mirando a todos, y tú esperas de nosotros que reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros orgullos, nuestros proyectos personales, nuestra frialdad, nuestro conformismo, nuestros modos sociales en donde te hemos limitado, Señor, y que tú quieres que lo rindamos todo en el altar para que tu voluntad sea revelada en nuestras vidas, corazones dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que puedan haber valientes hombres y mujeres en esta hora dispuestos a buscar tu rostro y a hacer tu voluntad, a clamar por el Espíritu Santo. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, veo que es la única manera de contrarrestar el ambiente horrible que hay en el mundo, porque ya estamos en el tiempo final. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu Santo en su voluntad para con su pueblo. Todos los días le doy gracias al Señor
a las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos transmitiendo los servicios por Facebook y por la Radio Ebenecer de los cultos de oración. Estamos en ese propósito y que el Señor nos ayude a profundizar más en la oración. Y los domingos a las 9 de la mañana por YouTube, por Facebook, en la predicación de la palabra. Recuerden, no hay nada más importante en su vida y en mi vida que hacer la voluntad perfecta del Señor. Nada. Todo proyecto personal, todo proyecto matrimonial, todo proyecto de trabajo y todo proyecto en iglesia va a funcionar, cuando hablo de funcionar, que sea del agrado de Cristo, que sea la voluntad perfecta del Señor, no permisiva, la voluntad perfecta, y el Señor se va a vaciar en medio de la iglesia, porque la iglesia no necesita proyectos humanos, desarrollos humanos, terapias, congresos, no, necesita el Espíritu Santo para transformar los corazones, para vivificar su poder en medio de su pueblo y para que el Espíritu comience a tener más y más preeminencia en nuestras vidas y Él pueda hacer la última obra de perfección en medio de su iglesia. Que así sea. Ya Él lo comenzó. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Dios quiere que usted, quien me escucha en esta hora, forme parte de ese pueblo que va a pagar el precio. Señor, ayúdame a mí. Ten misericordia de mí. Yo quiero ser uno de los que venzan en el amor divino y que manifiesten a Jesús y nos rindamos en las manos del Señor, manifestando a Dios como vencedores en este tiempo final. Que así sea. El Señor espera por usted y espera por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.